Después de esta necesaria introducción e importante introducción, continuamos nuestro estudio con el primer precepto de este modelo bíblico para la obra misionera. Allí en su estudio, por favor, número uno, la obra misionera consiste en cumplir la gran comisión completa. La obra misionera consiste en cumplir la gran comisión, pero completa. Miren lo que dice Mateo 28, 18 al 20. Recordemos la gran comisión. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y también Marcos 16, 14 al 20. Dice en el versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y también la gran comisión en Lucas 24, 46 en adelante. Dice el 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 1.1, ahí en su estudio. La gran comisión completa es hacer discípulos a todas las naciones. Muy importante. Vamos a estar describiendo cuál es la gran comisión completa. Y lo primero es que la gran comisión nos dice que es hacer discípulos a todas las naciones. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. El mandato de Jesús es a hacer discípulos. Un discípulo es un aprendiz, un seguidor, un imitador de Jesucristo. Entonces, el discípulo es aquel que ha creído, pero no solo eso. Un discípulo es aquel que también aprende de Jesús, sigue sus enseñanzas y da fruto, como lo enseña Juan 8, 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Note que dice que si permanecemos en su palabra, realmente somos sus discípulos. Y ahí mismo en Juan 13, 35 dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Esa es la identificación del verdadero discípulo de Jesucristo, el que tiene amor por los otros discípulos. Y también en Juan 15, 7 y 8 dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En otras palabras, mis discípulos son aquellos que llevan mucho fruto, glorifican a mi Padre, permanecen en mí, mis palabras permanecen en ellos y piden y yo les contesto. Así que un discípulo es aquel que también aprende de Jesús, sigue sus enseñanzas y da fruto, no solo aquel que ha creído. Este mandato de hacer discípulos es dado por Jesús. Note bien que Jesús le está dando este mandato a aquellos que ya eran sus discípulos primero. Lo repito, el Señor da el mandato de ir y hacer discípulos a los que ya eran sus discípulos primero. Hay que observar que la gran comisión que estamos estudiando, Jesucristo se la da a los discípulos, no al inicio de su ministerio, no cuando sus discípulos empezaron a seguirlo. La gran comisión se las da hasta el final, cuando sus discípulos ya eran auténticos seguidores, imitadores de él.
Quiere decir que para cumplir esta labor de hacer discípulos necesitamos antes ser verdaderos seguidores de Jesucristo, no seguidores de otras personas. Necesitamos ser verdaderos imitadores de Jesucristo para que podamos cumplir con esta gran comisión en vez de estar siguiendo a otras cosas y a otras personas. Si vamos a cumplir con esto. Esta es una comisión que se realiza hacia todas las personas de todo el mundo. Otras versiones vierten esta parte así, dicen, id y haced discípulos de todas las naciones. La palabra naciones viene del griego etnos, que significa pueblos, etnias. La comisión aquí no es a las naciones como las conocemos ahora, sino a los grupos de personas de todo el mundo que siempre han existido, llámense como se llamen. Pueden llamarse kurdos, chichimecas, mestizos, los diversos grupos de personas, las diferentes etnias de todo el mundo. Así que la gran comisión consiste en hacer discípulos a todas las naciones. Ese es el centro y el propósito de la gran comisión, formar seguidores de Jesucristo, imitadores. Y eso lleva tiempo y eso requiere los 4 pasos que siguen. Esta labor de hacer discípulos consiste en las siguientes 4 cosas que se describen ahí en Mateo 28, 19 y 20. Primero, 1.1, consiste en ir a las personas, salir a ellos para hacer discípulos. Dice Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos. Dice Marcos 16, 15. Y les dijo, id por todo el mundo. En el griego, esta porción de Mateo 28, 19, la palabra id, que está traducida al español id, pero en el griego está en gerundio. Y esto significa entonces, estén yendo. Así que podríamos traducir Mateo 28, 19 como estén yendo y hagan discípulos a todas las naciones. Hay que ir a todos los pueblos, a todos los grupos de personas. Es una labor constante. Estén yendo, id. Es un imperativo, es una orden que Dios nos da que hay que estar cumpliendo. Y esta labor es por todo el mundo, del griego cosmos, como lo dice Marcos 16, 15. Id por todo el mundo. Y también, como lo dice Lucas 24, 47, a todas las naciones. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Así que la gran comisión completa consiste en hacer discípulos y lo primero que hay que hacer para eso es ir a las personas, salir a ellos para hacer discípulos, no esperar que vengan. Tenemos que ir a buscarlos, no esperar que lleguen a nuestros templos. Tenemos que ir por ellos. ¿Y qué vamos a hacer al ir por ellos? Siguiente punto. Ahí en Marcos 16, 15 dice que vayamos y prediquemos el evangelio. Dice que hagamos discípulos, pero para hacerlo tenemos que predicar, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. La palabra predicar aquí viene del griego keruso. Es la acción de anunciar, proclamar, divulgar. Lo que debe proclamarse es el evangelio, o sea, las buenas noticias de salvación. Y esta proclamación debe hacerse a toda criatura. La decisión de creer
Depende de cada persona. Este mensaje incluye anunciar el arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de Cristo y que se predicase en su nombre, dice Lucas 24:47, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Hay que incluir el arrepentimiento, el mensaje de perdón de pecados en Jesucristo, junto con la confianza, el poner la fe en la obra redentora de Jesucristo. Y Marcos 1:14 y 15 lo repite. Cuando Jesucristo empezó a predicar, miren cómo empezó a predicar Jesucristo. Jesús dice, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creer el evangelio. Marcos 1:14 y 15. Así fue como Jesucristo anduvo predicando por todos los lugares. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuántas veces lo habrá hecho? No lo sabemos, pero muchas veces predicó esto que nos manda a predicar a nosotros. Llevamos dos cosas. La primera, hacer la gran comisión completa consiste en ir a las personas, salir a ellos para ser discípulos. Consiste, dos, en predicar el evangelio completo, el mensaje de la salvación en Cristo, de arrepentimiento y fe. Y tres, tenemos que bautizar a los que creen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es otra cosa que tenemos que hacer, bautizar a los que creen. Por tanto, dice Mateo 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La manera de bautizarlos es en ese nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no en otros nombres. El bautismo además es para los que creen en Jesucristo. En Marcos 16:16 vemos la inmediatez del bautismo. Por eso dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo, porque en los tiempos de Jesús, aquella persona que creía inmediatamente se bautizaba como testimonio de que había creído. El bautismo era en ese entonces inmediato, al momento en que la persona se arrepentía y creía. Así que la tercera cosa que tenemos que hacer para cumplir la gran comisión es bautizar a los que creen. Pero hay una cuarta cosa que nos enseñan todas estas porciones. Tenemos que enseñarles que guarden todas las enseñanzas de Jesucristo. Mateo 28:20 es muy claro. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La enseñanza, como lo vemos aquí, es para que guarden, esto es, para que observen, que obedezcan, que pongan atención y lleven a cabo los mandamientos del Señor. Es por lo tanto una enseñanza formativa. ¿Sí? Es enseñarles para que lo vivan, enseñanza formativa. La enseñanza aquí no es solo comunicación de conocimientos. Lo que debemos buscar es que los discípulos del Señor observen, que vivan, que practiquen lo que Jesucristo mandó. Además, el Señor señala aquí que es una enseñanza completa, porque dice, todas las cosas que os he mandado. Hay que enseñarles todo lo que Jesucristo mandó. Hay que buscar enseñarles toda la palabra de Dios a los discípulos del Señor. Así lo enseña Hechos 20:27, cuando Pablo les habla a estos hombres y les dice, no he oído anunciaros todo el consejo de Dios. Y Colosenses 1:28 nos dice cuál era la meta de los apóstoles. Dice, a quien anunciamos, amonestando o advirtiendo a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre.
Estos hombres, nuestros modelos, buscaban enseñar, prevenir en toda la sabiduría de Dios a todos los hombres. Y eso es lo que tenemos que buscar también nosotros. Así que la gran comisión de hacer discípulos consiste de manera completa en hacer estas cuatro cosas. Ir a las personas, salir a ellos para ser discípulos, predicarles el evangelio completo, hay que bautizar a los que creen y hay que enseñarles que guarden todas las enseñanzas de Jesucristo. Hacer eso es hacer la gran comisión completa. Pero no la podemos hacer en nuestras fuerzas. Dice nuestro estudio ahí, la gran comisión 1.2, la gran comisión se realiza con el poder de Cristo. Mateo 28:18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Con esa potestad y con ese poder, Jesucristo manda que vayamos. Es con base en su poder que el Señor nos da el mandamiento de ir y de hacer discípulos. Gracias a que Él tiene todo el poder y autoridad, es que nos manda a ir. Y en ese poder y con esa autoridad es que podemos realizar la comisión que Él nos encargó. Además, tenemos prometida por el Señor su ayuda para realizar esta gran labor. Allí en Mateo se nos recuerda y en Marcos 16:20 dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Y en Mateo 28:20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está con nosotros para hacer esta labor hasta el fin del mundo, esto es, hasta la consumación de los tiempos. Esta promesa preciosa de que el Señor estará con nosotros, nos va a respaldar, nos va a acompañar, porque no es nada más de que Él esté ahí con nosotros presente, es que la idea es que Él no solo está presente, sino está respaldándonos, o sea, está de nuestro lado para hacer la gran comisión. Contamos con su compañía y respaldo permanente para hacer esta labor. Y esta promesa es precisamente para aquellos que estamos haciendo y que queremos hacer la gran comisión completa. El Señor ayudó a sus siervos a cumplir este mandato. Además, confirmaba la palabra de ellos con las señales que los apóstoles hacían. Esto nos garantiza a nosotros que el Señor nos ayudará para cumplir con la comisión que nos mandó hacer. Como podemos ver, la obra misionera se llama así, misionera, porque es el cumplimiento de la misión que el Señor Jesucristo nos dejó. Por eso es necesario cumplir con esta misión de manera completa. Pero tenemos que preguntarnos qué ha sucedido en nuestro entorno. Lo que ha sucedido en nuestro entorno es que en muchas ocasiones se realiza la obra misionera cumpliendo de manera parcial la gran comisión. Por ejemplo, se va a otros lugares, se predica el evangelio, se ganan almas, pero no se les bautiza. Y mucho menos se les enseña todo lo que Jesucristo mandó. En otros casos, no se ha tenido el objetivo de formar discípulos de Jesucristo. Y desde ahí se comienza a hacer de manera incompleta lo que Dios nos llamó a hacer, lo cual afecta el avance de la obra de Dios desde el inicio. Desde el principio se afecta la obra de Dios cuando no se busca hacer discípulos.
y a largo plazo se afecta más. Si nosotros procuramos hacer la gran comisión completa desde el inicio, seremos de gran bendición, de mayor bendición, y Dios podrá bendecirnos más. Pero cuando no procuramos hacer la gran comisión completa desde el inicio de la obra que estamos haciendo, entonces limitamos las bendiciones de Dios en nuestro ministerio y le estamos robando a las personas la oportunidad de ver todo lo que Dios puede hacer en sus vidas. Si vamos a hacer misiones, asegurémonos, por favor, de cumplir la gran comisión completa desde el principio. Desde la primera persona que tú ganas para Cristo, desde ahí puedes comenzar a hacer la gran comisión completa, porque lo ganas para Cristo. Le enseñas después sobre el bautismo. Se bautiza la persona y después lo ayudas a seguir creciendo, diciéndole, te voy a enseñar todo lo que el Señor Jesucristo mandó, y empieza el proceso de formación, y a ese proceso se van agregando otras personas que se van ganando para el Señor, y después esos que van creciendo ganan a otros para el Señor y les enseñan a bautizarse, y después les van enseñando todo lo que Jesucristo mandó. ¿Cuánto podríamos decir sobre esto? Algunos de los que me están escuchando o que están viendo este video, tal vez ya se cansaron un poco al momento en que yo abordé esto de la Gran Comisión, porque piensan que ya se lo saben. La pregunta sería para todos nosotros, ¿estás haciendo la Gran Comisión, pero completa? ¿Las 4 cosas? Ir, salir a las personas, no esperar que vengan, predicarles el evangelio del Señor completo, con claridad, instruirlos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tener el proceso de formación para enseñarles todo lo que Jesucristo mandó, para que lo vivan, que lo practiquen. ¿Estás cubriendo esas 4 cosas? En el pasado, hermanos, yo tuve que reconocer que al principio de mi ministerio no me interesó tanto hacer la gran comisión completa. Sí, era muy bueno para hacer esta parte de la gran comisión o hacer esta otra de la gran comisión, y mucho esfuerzo en ir, o mucho esfuerzo en predicar, o mucho esfuerzo en enseñar todo lo que Jesucristo mandó, pero no hacía las 4 cosas juntas. No entendía yo que Dios quería que yo me involucrara en esas 4 cosas, en todas las partes, no solamente en una o en 2. Y cuando decidí hacerlo, cuando comprendí esto y decidí hacerlo, el Señor me dio mayores bendiciones, y pude ver cómo su mano poderosa se pudo mover de una mejor manera, no porque yo fuera mejor o porque yo sea la gran persona o el gran predicador o maestro, porque obedecí al Señor sencillamente por eso. Como sin duda algunos de ustedes también lo han visto, al obedecer al Señor y buscar que en su ministerio, en su iglesia, se cumpla la gran comisión completa. No cabe duda que el avance de la obra de Dios sería mayor si hiciéramos de manera completa lo que Él nos llamó a hacer. Continuaremos con el segundo principio más adelante.